Durante el siglo XVII, en Europa estalló una guerra devastadora que llevó al continente a un largo periodo de violencia e intolerancia religiosa. Una guerra que será conocida como la Guerra de los 30 Años. Este conflicto empezó en las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico. Comenzó como una lucha religiosa entre el catolicismo y los militantes calvinistas. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba, se fue convirtiendo en un conflicto político en el que participaron las potencias europeas más poderosas de la época. De hecho, algunos historiadores piensan que esta guerra fue parte de un conflicto más grande entre la dinastía Borbón de Francia y las dinastías Habsburgo de España y el Sacro Imperio Romano por el liderazgo político de Europa. En el Sacro Imperio Romano Germánico, desde el siglo XVI, existía una fuerte tensión religiosa entre los protestantes luteranos y los católicos. Esta tensión llevó incluso a enfrentamientos violentos, hasta que, en el año 1555, se firmó un tratado de paz que reconocía oficialmente la división del cristianismo y le otorgaba al luteranismo los mismos derechos legales que tenía la religión católica. Sin embargo, las tensiones religiosas en Germania no desaparecieron, pues el tratado solo había reconocido los derechos de los luteranos, y no de otro notable grupo protestante de la época, los calvinistas. Muchos príncipes germanos habían convertido al calvinismo en la religión de sus estados, así que, a principios del siglo XVII, el gobernante calvinista del Palatinado, el elector Federico IV, unió a los calvinistas en una liga de estados protestantes germanos que será conocida como la Unión Protestante. Ante esta situación, los católicos germanos, bajo el liderazgo del duque de Baviera, Maximiliano, también formaron su propia liga. Así, el Sacro Imperio se fue dividiendo en dos bandos, anunciando el inicio de un gran conflicto armado. La división de Germania iba aumentando cada vez más, no solo por las diferencias religiosas, sino también por las luchas políticas. Y es que los emperadores Habsburgo de Germania deseaban consolidar su poder a lo largo del imperio, pero muchos príncipes germanos no estaban de acuerdo con esto. Pronto, los emperadores se aliaron con España para prepararse ante un posible enfrentamiento, mientras que los príncipes germanos acudieron a Francia para obtener su apoyo en contra de los emperadores. De esta manera, el escenario estaba preparado para el inicio de una guerra devastadora que se extenderá por 3 largas décadas. Tradicionalmente, la Guerra de los 30 Años suele dividirse en 4 grandes fases. La primera de ellas se desarrolló en los estados bohemios. Allí, los nobles eligieron al archiduque Fernando de Habsburgo como su rey, pero rápidamente se arrepintieron de su elección, pues Fernando era un católico devoto y comenzó a recatolizar Bohemia. Muchos nobles bohemios eran protestantes, así que se rebelaron en contra de Fernando, lo destituyeron y eligieron como su sucesor al gobernante protestante del Palatinado, Federico V, quien, además, era el líder de la Unión Protestante. Pero Fernando se negó a aceptar su deposición. Él unió fuerzas con la Liga Católica y así logró derrotar a Federico y a los nobles bohemios en la batalla de Monteblanco en el año 1620. Luego de esto, Fernando se convirtió nuevamente en el rey de Bohemia. Confiscó las tierras de los nobles protestantes y estableció al catolicismo como la única religión de Bohemia. Mientras tanto, las tropas españolas aprovecharon los problemas en Bohemia para invadir el Palatinado y tomar el control de los territorios de Federico. La situación hacía parecer que las fuerzas católicas se dirigían a una victoria definitiva. No obstante, la guerra aún estaba muy lejos de terminar. La segunda fase de la guerra inició cuando el rey protestante de Dinamarca, Cristián IV, intervino en el conflicto avanzando hacia el norte de Germania. Cristián deseaba tomar el control de los territorios del norte de Germania dominados por los católicos. Sin embargo, los ejércitos daneses fueron derrotados contundentemente por las fuerzas del brillante comandante imperial Wallenstein. Tras esta victoria, el ahora emperador Fernando II se encontraba en la cima de su poder, así que aprovechó la situación
para prohibir el calvinismo y devolver a la Iglesia Católica todas las propiedades que habían sido tomadas por los protestantes en los años anteriores. En la tercera fase de la guerra, los suecos, liderados por el rey protestante Gustavo Adolfo, entraron a la contienda. El rey Gustavo Adolfo había convertido a Suecia en un poderoso estado. Por eso, cuando las fuerzas suecas avanzaron hacia Germania, arrasaron con todo a su paso, logrando internarse en el centro del imperio. El ejército imperial germano intentó hacerle frente a los suecos, pero estos los derrotaron en la batalla de Lutzen. No obstante, los suecos tuvieron que pagar un alto precio por esta victoria, pues su rey, Gustavo Adolfo, murió en la batalla. Después de esto, los ejércitos suecos se debilitaron, así que en los siguientes años fueron derrotados por las fuerzas del emperador Fernando. A pesar de su derrota, muchos suecos aún deseaban seguir luchando. Además, los franceses, bajo la dirección del cardenal Richelieu, estaban decididos a entrar directamente en la guerra. Así iniciaba la última etapa de la Guerra de los 30 años, la etapa franco-sueca. En esta época, los motivos religiosos que habían provocado la guerra fueron perdiendo importancia. Ahora, los franceses, que eran católicos, estaban aliados con los protestantes suecos para enfrentar a la dinastía Habsburgo y sus aliados españoles. Estos dos bandos se enfrentaron en la batalla decisiva de Rocroi en el año 1643. En dicha batalla, los franceses lograron derrotar a las fuerzas españolas, terminando así con la grandeza militar de los tercios españoles. Luego, las fuerzas francesas continuaron avanzando hacia el sur de Germania, derrotando varias veces al ejército imperial germano, hasta que, finalmente, todas las partes decidieron negociar la paz en el año 1648. De esta forma, finalizaba uno de los conflictos más largos y destructivos de la historia de Europa. Como consecuencia de la guerra, los estados germanos ahora eran libres de determinar su propia religión. Además, obtuvieron el poder de conducir su propia política exterior, ganando con ello muchísima independencia. Debido a esto, la figura del emperador en el territorio germano se irá debilitando cada vez más. Por su parte, Francia, gracias a su victoria en la guerra, obtuvo nuevos territorios. Ganó el control de una parte del occidente de Alemania, y una parte de Alsacia y de las ciudades de Metz, Toul y Verdún. Todo esto fortaleció a los franceses, así que, ahora, ellos se convertirán en la potencia europea más poderosa de la época. Mientras que España, después de la guerra, quedó muy debilitada, pues tuvo que enfrentar la pérdida de Portugal y de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Por lo tanto, a partir de este momento entrará en un largo periodo de decadencia. Aparte, alrededor de 4 millones de personas perdieron la vida durante el conflicto, y muchísimas ciudades germanas fueron completamente devastadas. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la Guerra de los 30 años. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta guerra devastadora? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.